Solo creer, todo es posible. Solo creer. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a abrir las escrituras. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Es una porción que el hermano Branham toma en la siguiente meditación, Romanos 8, 11, y le voy a dar lectura hasta el verso 14. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre, en esta hora nos acercamos a ti, Señor, para agradecerte primero esta bienaventuranza de estar aquí reunidos, Señor, con el único propósito de adorarte y de servirte, Señor, creyendo que tu palabra vendrá a nuestros corazones, no solamente como una letra, sino como una revelación de ti mismo. Danos gracia abundante, Señor, y abre el entendimiento con revelación para que podamos entender las palabras de tu siervo el profeta. Padre, nos ponemos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos viendo este mensaje. ¿Quién es este Melquisedec? Y esto se originó de
de las palabras del profeta en Hebreos capítulo 1, lo que él habla, lo que él dice acerca de Melquisedec, acerca de los, como dijo Pablo, de los cuerpos celestiales o espirituales y el cuerpo terrenal. Y ya oímos en las palabras del profeta que tanto Melquisedec como Jesús es el mismo espíritu. En los tiempos de Abraham se llamó Melquisedec, pero en los tiempos de su manifestación, con mayúscula su, él se llamó Jesús. En Melquisedec, él se cobijó con un cuerpo creado del polvo de la tierra y se llamó Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Y este Melquisedec, según el estudio de Pablo y corroborado por el hermano Branham, profeta vindicado de Dios, Melquisedec, que no era otro sino el mismo Dios, la misma palabra, el verbo que salió de Dios y que al mismo tiempo era Dios mismo, saliendo de sí mismo, dando a luz al Hijo, que es la palabra, el verbo. Entonces, dijimos lo que dice el profeta, que la palabra espíritu que salió de Dios, Dios mismo saliendo en su atributo para ser revelado, para ser manifestado, Él se introdujo en un cuerpo espiritual, la palabra. Se cobijó con un cuerpo espiritual, una teofanía. Eso, dice el profeta, era Dios en morfe, una palabra griega que quiere decir cambiar de forma. Estando en ese cuerpo, Él vino entonces y del polvo de la tierra formó un cuerpo de carne y hueso, como el nuestro, y se metió allí. Y fue así como Él apareció o se dio a conocer en Salem. La Biblia no da muchos detalles. ¿Cómo llegó allí? Simplemente nos declara que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Pero el cuerpo espiritual, donde estaba la palabra, que era la palabra misma, fue camuflajeada con un cuerpo de carne y hueso, hecho del polvo de la tierra. Y Dios, en la forma de palabra, de verbo, de espíritu, palabra, y en un cuerpo teofánico, vino y se metió en ese cuerpo del polvo de la tierra, de carne y hueso. Y fue así como pudo tener ese encuentro con Abraham cuando volvía de la derrota o de la victoria que aquellos reyes habían tenido sobre los
primeramente habían tenido esa victoria sobre los reyes de Sodoma y Gomorra, y después Abraham y sus 200 criados fueron y pelearon, y Dios les dio sabiduría para enfrentarlos, de tal manera que ellos mismos se mataron entre sí, y Dios le dio la victoria a Abraham. Y cuando regresaban, pues ellos traían el botín. El botín es todo lo que habían quitado a los reyes enemigos y a sus pueblos, etcétera, que casi siempre era ganado, cosas de oro, de plata, piedras preciosas. Todo eso componía el botín. Y cuando pasaron por Salem, allí estaba este personaje. Amén. Ellos sabían que este rey se llamaba Melquisedec y que era también su función, era la de un sacerdote. En esos tiempos no existía la ley, no existía mandamiento escrito. Los hombres estaban bajo su conciencia. Su propia conciencia juzgaba a cada hombre. Cada uno se movía de acuerdo a sus conciencias, que los teólogos han llamado la edad de la conciencia, que no había ley, solamente la conciencia de cada uno. Si era buena, si era mala, pues así era como actuaban. Entonces, sabemos lo que pasó, que Melquisedec bendijo a Abraham después de que Abraham le dio los diezmos de todo el botín. Sacó la 10ª parte, quizás de ovejas o de granos, de joyas, etcétera. Pues ellos conocían precios y todo eso, sabían cómo hacerlo, y entregó a Abraham los diezmos de todo el botín. Se lo entregó a Melquisedec, porque aparte de ser un rey, era reconocido como un sacerdote. Y lo peculiar de Melquisedec es que nadie le conocía padre o madre, principio. No le conocían de qué tribu, de qué lugar, de qué región venían. Algunos teólogos se atreven a decir que ese era Sem, el hijo de Noé, pero la Biblia no dice nada al respecto, porque Sem tuvo principio y tuvo final, pero este ser no se le conocía, no se le conoció ni principio ni fin. Simplemente un día ya no estuvo en Salem, dejó su cuerpo y se alejó. Me atrevo a pensar que fue el día en que tuvo otro encuentro con Abraham, cuando Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda, quizás debajo de un árbol, y vio a estos 3 seres que venían. Y uno de ellos, Abraham, como profeta, pudo reconocer que este que venía no era solamente un rey y un sacerdote, sino que era Elohim, el Dios Todopoderoso. Y Elohim venía a visitarlo, vestido, es decir, con una apariencia humana. En verdad era un cuerpo de carne y hueso, hecho del polvo de la tierra. Amén. Entonces, Melquisedec, quien haya sido, dijo el profeta, todavía existe.
porque no tuvo principio ni fin de días. Pues tenía que ser Dios. Solo Dios no tuvo principio. Nadie puede señalar su principio. La mente del hombre es finita, tiene mucho alcance, pero no le basta para conocer más allá de lo que la Biblia dice. Simplemente Dios existe. Como le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Cuál es tu nombre? Para yo decir, cuando llegue a Egipto, decir, pues el Dios tal me envió. Entonces Dios desde la zarza ardiendo le dijo: yo soy el que soy. Amén. Ese era su nombre: yo soy el que existe. Yo soy el que existe en sí mismo. No tuvo principio, no tuvo final. La ciencia ni debería de molestarse en buscar su principio. No lo encontrará. No existe. No hay principio. Dios simplemente es la eternidad, la vida eterna. Entonces, imagínese lo que Abraham sintió con la visita de este ser sobresaliente, y cómo pudo haberse sentido indigno de tener bajo su techo o bajo la sombra de su árbol, tener a Elohim sentado y platicando allí con él, juntamente con los otros dos ángeles, hasta que comieron el becerro y la miel y los panes y todo lo que hicieron. Elohim comió eso, y los otros dos ángeles, a quienes Dios les había hecho cuerpos también del polvo de la tierra, ya lo vimos también, estaban allí como otras dos personas más, con apariencia humana. Dios mismo tenía apariencia humana. Pero cuando Dios dejó a Abraham, dice el profeta, Dios simplemente se alejó, y mientras se alejó, se desvaneció ante los ojos de Abraham. El polvo volvió al polvo, y Dios en su cuerpo teofánico, en su cuerpo espiritual, pues volvió a su estado original. Entonces, de la misma manera, Jesús, que no era otro personaje sino el mismo Melquisedec, porque Melquisedec, dice el profeta textualmente, Melquisedec era Jesús, solo que allá tenía el nombre de Melquisedec, pero lo que estaba dentro, ese era el mismo que estaba dentro de ese templo, de ese tabernáculo llamado Jesús. Entonces, la persona de Jesús, el cuerpo, que no era otro sino el mismo Dios Melquisedec, también, bueno, pues siendo el mismo Melquisedec, o sea, Dios, en un cuerpo teofánico y luego cobijado con un cuerpo humano, era el mismo Dios en la persona de Jesús. Era el Espíritu de Cristo, y ese es el Espíritu de Dios, porque no hay tres Espíritus Santos, hay solo un Espíritu Santo, y ese es Dios. Entonces,
no solamente Melquisedec o Dios en la persona de Melquisedec vino en esa forma de espíritu palabra a un cuerpo teofánico, a un cuerpo espiritual, y de un cuerpo espiritual bajó hasta un cuerpo de carne y hueso que se llamó Melquisedec. Pero como hemos dicho algunas veces, ese cuerpo no era el cuerpo para el sacrificio. El cuerpo para el sacrificio por los pecados del mundo tenía que nacer del vientre de una virgen. ¿Cómo vino entonces? ¿Cómo apareció entonces? De la misma manera. Pero el proceso fue un poco más diferente. No fue Dios tomando el polvo de la tierra y haciendo un cuerpo llamado Jesús, sino que Dios creó la palabra que el ángel habló a María y ella lo creyó. Entonces la palabra prometida en el libro del Génesis y luego en una forma muy patente por el profeta Isaías, que reveló su estancia en el vientre de una virgen y reveló su nacimiento como un niño y reveló su sacrificio por los pecados del mundo, declarando que ese Cordero de Dios prometido, esa simiente prometida que le daría en la cabeza a la simiente de la serpiente, sería una simiente que brotaría del vientre de una virgen. De la mujer nacerá una simiente que le dará en la cabeza a la simiente de la serpiente. Amén. Creo que desde entonces Satán estuvo vigilando todas las vírgenes que quedaban encinta, pero él veía, unas fueron a través del matrimonio, otras quizás por la violación, otras quizás por un adulterio, una fornicación. Pero esos no eran la simiente. Amén. El profeta Isaías dijo: veréis la señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ya vimos, ya les expliqué cómo Isaías vio el nacimiento del niño y hasta lo nombró Dios fuerte, Padre eterno. Un niño, dijo, nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Dios, Padre eterno. Ese es Dios, no tenemos otro Padre sino Dios. Amén. Ya sabemos, la Trinidad fue inventada por la Iglesia Católica Romana 200 o 300 años después de que murió el último apóstol. Roma, la iglesia cristiana que había nacido en Roma y que al principio en su origen eran creyentes verdaderos, reales, genuinos, pero que después se fueron corrompiendo, se fueron apartando de la verdad hasta que entraron en un amaciato con Constantino y les dio el poder. Constantino se casó con la iglesia o la iglesia con Constantino
y les dio todo el poder del Estado, etcétera. Entonces, la iglesia, después de haber sido perseguida, se volvió perseguidora. Amén. Perseguidora de los verdaderos creyentes. Y por eso es la Iglesia Católica Romana llamada la Madre de las Rameras, porque históricamente y bíblicamente fue la primera organización religiosa cristiana, entre comillas, que nació. Ese fue el sistema católico romano. Y las hijas de esta ramera no son otras sino todas las iglesias que nacieron y se organizaron. Son las hijas de la gran ramera. La palabra les llama prostitutas, fornicarias, adúlteras. Son hijas de una iglesia ramera. Pero Jesús está declarado por los antiguos profetas que Él sería Dios fuerte, y ese sería un hombre admirable, y se llamaría Padre Eterno. Amén. Eso aniquila toda otra forma de creencia para decir que son tres personas. Esa es una mentira del diablo. La Biblia jamás declara que Dios son tres personas. Jamás. Usted nunca va a encontrar ni siquiera a un Dios de tres cabezas, menos un Dios con tres cuerpos, porque entonces serían tres divinidades, y eso es paganismo. La Biblia nos enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, a su iglesia judía, a los llamados fuera, y en el Nuevo Testamento Él se revela como el Dios Todopoderoso. No un espíritu divino habitando en tres cuerpos divinos. Eso no lo declara la Biblia. Amén. No lo declara la Biblia. Lo declara originalmente la teología católica romana. Y de esa teología se alimentaron bautistas, metodistas, hasta pentecostales. Toda religión que nació con Lutero y después de Lutero vivieron bajo esa enseñanza de Dios en tres personas, bendita Trinidad. Ese no es un concepto bíblico, ni siquiera un concepto de los apóstoles. Eso no lo encuentra usted en la Biblia, porque Dios no es el autor de semejante enseñanza o de semejante doctrina. Eso lo inventó la Iglesia Católica Romana, y hasta tuvo que inventar la palabra Trinidad porque ni siquiera existía. Amén. Entonces, Jesús, el cual declaró cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre y con eso tenemos, con eso nos basta. Felipe le dijo: tanto tiempo tengo de estar con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. El Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. ¿Por qué dijo el Padre que mora en mí? Se refería a ese Dios todopoderoso saliendo de sí mismo en la forma de verbo, de palabra, y habitando en un cuerpo espiritual,
y que ahora estaba habitando en un tabernáculo humano que había nacido de acuerdo a la promesa de Dios. Desde el Génesis, allí estaba la promesa cumplida. Una virgen había concebido. Amén. Porque creyó la palabra de Dios. Hermanos, esto es para creyentes, no es para incrédulos. Es para creyentes. Alguien puede decir, ¿quién va a creer eso? ¿Y cómo puedes creer lo de la clonación? Pues es más difícil. Pero la clonación sí tiene el concurso humano, porque la semilla es humana, que se siembra en una célula humana. Amén. Simplemente una célula humana sembrada en un óvulo. Eso forma un nuevo ser. No lo han hecho, lo dicen que está prohibido, pero se los vuelvo a repetir. Para mí es un hecho. La ciencia, el científico apasionado de su propia ciencia, de sus propios descubrimientos, no se va a detener porque un presidente o de los presidentes del mundo le dicen que no prosiga. Es como a mí, si me prohíben que yo siga predicando el evangelio, pues me importa un comino, yo voy a seguir predicando el evangelio. Soy un apasionado del evangelio. Es igual un científico, está apasionado de los descubrimientos de su mente, de sus estudios, etcétera, y nadie lo va a detener. Nadie lo va a detener. Entonces en la Virgen María, la Escritura dice que ella creyó la palabra. Y cuando creyó, eso entró en su vientre. Y el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, el mismo ángel le dijo a José, lo que está en el vientre de María, del Espíritu Santo es. Es una obra del Espíritu Santo. No es una obra del cerebro humano. El cerebro humano tiene su parte, pero no tiene nada que ver con los hechos de Dios. Los hechos de Dios son sobrenaturales, sus obras. Y jamás las obras de Dios se pueden explicar con la ciencia humana. La ciencia humana es la mente humana. Pero la palabra de Dios es la mente de Dios. Indudablemente que yo me quedo con la mente de Dios. Amén. Entonces, cuando ella creyó y se llamó bienaventurada, o el ángel le llamó bienaventurada, el Espíritu entró y engendró en ella ese nuevo ser que la Biblia llama el primogénito de esta nueva creación, porque la creación del primer Adán se corrompió, se perdió, enloqueció y todavía está en esa situación, enloqueciendo cada día más y alejándose más de su Creador. Amén. Se alejaron de Dios. Por eso encontramos en la misma iglesia llamados creyentes que niegan a Dios, que niegan la palabra, que niegan el orden de Dios. Son mentes que no han alcanzado la estatura que deberían de alcanzar.
Entonces, el cuerpo de Dios que se llamó Jesús, ese es el cuerpo personal de Dios. Y vino a través de ese Espíritu Palabra que salió de Dios. Como dijo Pablo, que Dios se despojó a sí mismo. Amén. El atributo, palabra, que estaba en Dios como un pensamiento, no tomó eso como un pretexto de ser igual a Dios, sino que se desprendió de sí mismo y salió indudablemente por la boca de Dios. Entonces ahí nació el Verbo. Por eso se le llama el Hijo de Dios, la palabra. Porque Dios lo dio a luz, pero Dios no da a luz como dan a luz las mujeres. Amén. Las mujeres dan a luz así en esa forma, porque eso fue lo que escogieron Adán y Eva. Nacimientos como un producto sexual y no como un producto de la palabra de Dios. ¿Sí lo entendieron? Por eso dijo David: en pecado me concibió mi madre. No que la madre de David haya sido una prostituta o una pecadora, adúltera o fornicaria, no, sino que la forma que escogió el hombre, reproducción por el sexo, es una forma equivocada. Todos deberíamos haber nacido por la palabra de Dios. Y el asunto es, dice el hermano Branham, un profeta de Dios, no un profeta fantoche que no puede sostener ni sus propias palabras. Estamos hablando de un profeta vindicado, de un profeta que está en las páginas de la Biblia, y cuando Dios lo interpretó, era un hombre sobre la tierra, como lo fue Juan el Bautista. Antes de aparecer en la tierra, él solamente era un texto de la palabra de Dios. Pero cuando Dios interpretó su palabra, esa voz en el desierto era un hombre caminando sobre los desiertos de Palestina. Y su nombre fue Juan el Bautista. No hizo ni un milagro, pero Jesús lo declaró el más grande de los profetas nacido de mujer. ¿Por qué? Porque él sería el que venía anunciando la venida del Mesías. Él fue esa voz, él fue ese texto. Repito, cuando Dios lo interpretó, era un hombre ungido con el Espíritu de Dios aún antes de nacer, desde el vientre de su madre. Así nació Juan el Bautista, que a los 11 o 12 años él fue llevado al desierto después de que sus padres murieron. Y allá en el desierto fue creado por Dios, criado por el Señor. Allá se alimentó, todos sabemos, de miel silvestre, de langostas y las cosas que hay en los desiertos. Dios lo alimentó hasta el día de su aparición. Cuando él apareció era como una voz en el desierto, como alguien predicándole a las arenas del desierto. Muy poca gente le creyó, porque la gente es dada a creer las mentiras por montones. Cuando Dios muestra la verdad, la gente no quiere la verdad. Y a veces es más fácil que le crean al borracho de la esquina o al vecino borrachín, al payaso que se junta ahí en la esquina. Es más fácil que la gente le crea a ese tipo de personas
antes que creerle a Dios. Amén. Pero nosotros creemos a Dios. Entonces, nosotros no vinimos a ser de carne y hueso en el mismo proceso que vemos a Melquisedec o a Jesús, que son el mismo espíritu, pero diferentes personajes. Amén. Ellos vinieron a través de ese cuerpo espiritual, un cuerpo teofánico, espiritual, y luego bajaron hasta llegar a ser carne. Uno no era más que Dios haciendo un cuerpo del polvo de la tierra y se metió en él. Eso era Melquisedec. Pero lo que estaba dentro de ese cuerpo era Elohim. Con Jesús, ahí se cumplió una promesa, que del vientre de la mujer Dios le daría una simiente a la mujer, y le llamó la simiente de la mujer. Pero la mujer no tiene simiente propia. Es el hombre el que siembra la semilla en la mujer. La mujer es el campo de siembra, pero el hombre es el sembrador. Pero Dios le llamó la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque Dios le daría a ella una simiente, que no sería la simiente de un hombre, no sería la semilla humana de cualquier persona. Era Dios mismo haciéndose hombre, que bajó de espíritu palabra a un cuerpo espiritual teofánico, y luego bajó al vientre de María para ser un ser de carne y hueso sobre la tierra, con capacidad de ese cuerpo, capacidad de morir y de sufrir. Amén. Era Dios. Por eso Jesús les dijo: destruyan este templo, dijo, y en 3 días yo se los levanto. Y como estaban enfrente del templo, que para esa ocasión ya tenía muchas reformas y muchas reconstrucciones, pero sus bases eran las mismas que puso el rey Salomón hasta el día de hoy. Son las mismas bases. Dijo Dios: destrúyanlo. Destruyan este templo y en 3 días yo lo levanto. Y ellos pensaban que hablaba del templo de Salomón. Dijeron: este blasfema, dice blasfemias. Si Salomón duró 40 años para edificarlo, y este dice que en 3 días se lo levanta. Pero la Biblia dice: ellos no sabían que él hablaba del templo de su cuerpo. Su cuerpo era en verdad el templo de Dios, el templo que Dios creó en el vientre de María. No era una segunda persona de la divinidad, era Dios bajando al vientre de una mujer para hacerse hombre. Eso era la palabra, porque la Biblia textualmente lo dice: en el principio era el verbo. Amén. No está hablando del principio de Dios, sino del principio de todas las cosas, excepto Dios, porque Él no tuvo principio. Pero lo primero que Dios dio a luz fue el verbo. En el principio era el verbo, la palabra.
Y el verbo era con Dios. Con él platicó en el huerto del Edén. Hagamos al hombre, amén, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios hizo al hombre espíritu. Por eso parece que en Génesis hay dos creaciones. Y en verdad es el mismo hombre, pero pasando del atributo de la mente de Dios, pasando directamente a tener un cuerpo de carne y hueso. Usted y yo no pasamos por el cuerpo teofánico. Si hubiéramos pasado por el cuerpo teofánico, no hubiera habido ninguna tentación. Hubiéramos sabido todas las cosas. Esa es la razón de que Jesús sabía todas las cosas, porque Él vino de ese cuerpo teofánico a un cuerpo de carne y hueso. Nosotros vinimos directo del atributo de Dios a carne y hueso, y nunca se nos dio un cuerpo teofánico. Yo le estoy diciendo palabras textuales del hermano Branca. Y yo creo a los profetas, porque está escrito: creed a sus profetas y seréis prosperados. Creamos a los profetas de Dios, que son vindicados por Dios. Amén. Entonces, esa es la razón de que Jesús sabía todas las cosas. Él vino de ese cuerpo teofánico a carne. Y en ese cuerpo, dice el hermano Branham, usted puede aparecer y desaparecer. ¿Cuántas veces quisieron matarlo y él simplemente pasó por en medio de ellos y no lo vieron? ¿O no dice así la Biblia? Pasó por en medio de ellos, ni cuenta se dieron. Él fue la palabra antes de que Él fuera carne. Él dejó de ser un pensamiento, un atributo en Dios, para venir a ser un espíritu, palabra. ¿Cuándo fue espíritu, palabra? Cuando Dios lo hizo brotar de sus labios. El pensamiento, el atributo, tomó forma de palabra. Todo pensamiento que se pronuncia deja de ser pensamiento para ser una palabra. ¿Cierto o no es cierto? Es cierto. ¿Cómo vamos a negar algo que solo un ignorante puede decir? No, no es cierto. ¿Cómo no? Es verdad. Nuestras palabras son nuestros pensamientos. Lo que pensamos, eso hablamos. Cuando lo hablamos, deja de ser un pensamiento, deja de ser un atributo en la mente para ser un atributo manifestado. Amén. Entonces, luego Él fue, ya lo dijimos, pero me encanta recalcarlo. Si no nos alcanza el tiempo para decir lo que seguía, pues tenemos el domingo, y tenemos la otra semana, y tenemos el otro mes, y tenemos el año que viene, si Dios nos deja con vida. Amén. Y si no, pues yo por mi parte seguiré predicando como si fuera la última vez. Él fue la palabra antes de que Él fuera carne. Amén. El atributo vino de la mente. Cuando Dios lo habló, fue la palabra espíritu, el verbo. Amén. Y el verbo era con Dios.
Eso era el atributo de Dios. Es como mi hijo, son mis atributos. Amén. Son mis atributos. Atributos manifestados. Pero ellos no pueden regresar a mí. No pueden, es imposible humanamente. Tienen que convivir conmigo hasta que uno de los dos se muera. Amén. Pero ¿quién me va a impedir que hable con mi hijo? Pero esa es una parte de mí, pero él no, por su condición humana de carne y hueso como la mía, no podemos volver a ser uno, un solo cuerpo. Pero no fue así con Jesús. Amén. Él dijo: yo salí de Dios y vuelvo a Dios. Salí de Dios en forma de espíritu, palabra, en un cuerpo teofánico, y de ahí pasé a carne. Salí de Dios y vuelvo a Dios. Cuando Él fue muerto y estaba en el sepulcro el sábado, ¿dónde creen que estaba Él el sábado? Él bajó hasta los infiernos. ¿Y con qué cuerpo fue allá? Con el cuerpo teofánico. Amén. En su cuerpo teofánico. No solamente fue al lugar donde están los elegidos, sino que fue a los infiernos a predicarle a las almas encarceladas. Amén. Y luego, ¿qué hizo? Regresó nuevamente al cuerpo suyo, al cuerpo de carne y hueso, para cumplir la palabra: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y al tercer día Él regresó, no a los 3 días, sino al tercer día. Él regresó en su cuerpo teofánico y entró en el cuerpo de carne y hueso y lo levantó. Y lo levantó un cuerpo inmortal. Eso mortal fue absorbido por la inmortalidad. Y a nosotros, dice el profeta, cada uno de nosotros, dice la Biblia, que tenemos una casa espiritual, es decir, un cuerpo espiritual. Sabemos, dijo Pablo, que cuando esta nuestra casa terrenal se destruya, se acabe, tenemos una en los cielos, no hecha por el hombre, sino que Dios ha preparado para nosotros. Será en ese cuerpo teofánico. Cuando salimos de este cuerpo de carne en la hora de la muerte, entramos en ese cuerpo teofánico. Óiganlo bien, porque hay uno, la Biblia dice, hay uno preparado para nosotros. Entramos en ese cuerpo teofánico. Pero cuando viene el tiempo de la resurrección, regresamos en ese cuerpo teofánico que es inmortal, que no tiene principio ni tiene fin de días. Amén. Entonces levantaremos estos cuerpos. Lo mortal, dijo Pablo, será absorbido por la inmortalidad. Y estos cuerpos entonces vendrán a ser, como dice la misma palabra de Dios, estos cuerpos vendrán a ser semejantes al cuerpo de su resurrección. ¿Cómo era el cuerpo de su resurrección? Inmortal.
No podía más morir. No, Señor. Pero podía comer. Podía comer. Comió pescado con sus discípulos. Anduvo con ellos como 30 o 40 días sobre la tierra, ¿se imagina? Y los resucitados con él. Cuerpos teofánicos que regresaron a recoger lo que era suyo. Y eso mortal fue absorbido por la inmortalidad. Para mí es algo grandioso. Usted quiere seguir creyendo las mentiras de los periódicos, pues es cosa suya. Yo creo la palabra de Dios, porque cada una de las palabras de Dios se ha cumplido al pie de la letra. Amén. Entonces, para concluir en esta noche, creo que ya quedó bien entendido. Amén. Entonces, nada más les voy a dar un pedacito de lo que íbamos a hablar. Entonces dice: miren, dice, pero miren, ¿qué pasa con nosotros ahora en estos cuerpos? Amén. ¿Qué pasa con su cuerpo? ¿Qué pasa con el mío? ¿Qué pasa con nuestras mentes? ¿Qué pasa con los vicios de la carne? ¿Qué pasa con la concupiscencia? ¿Qué pasa que después de años creyendo la palabra de Dios todavía siente inclinación hacia la mujer ajena? Hombres rebeldes, mujeres rebeldes, que no aceptan el orden de Dios en sus vidas, en sus almas, en sus espíritus. Somos rebeldes por naturaleza. Amén. Y somos corrompidos por naturaleza. Nadie nos enseñó a hacerlo. El cuerpo por naturaleza se corrompe, se vicia, miente, es falso, es hipócrita. Por naturaleza. No pasamos por el cuerpo teofánico. Vinimos directo del atributo a ser cobijados con carne. Amén. Sobrepasamos la teofanía y llegamos a ser hombres de carne para ser tentados por el pecado. No me importa qué tan lleno y relleno del Espíritu Santo sea usted. Hay un cuerpo que no es compatible con el Evangelio. Hay un nacimiento que no es compatible con la santidad de Dios. Hay un cuerpo que nació de forma equivocada por sexo en lugar de la palabra de Dios. Ese es usted y soy yo, y no tenemos por qué mentirnos. Eso sería el acabose, que nos mintiéramos a nosotros mismos. Amén. Pero miren, cuando este cuerpo, este de carne y hueso, el suyo, recibe el Espíritu de Dios, qué sorpresa para el cuerpo. Qué sorpresa si nunca ha tenido albergado o cobijado a un Espíritu Santo de tal naturaleza. De verdad que es una sorpresa para la carne que vivió corrompida y todavía después de años y décadas
todavía se siente atraída por los deseos de la carne. No me importa que sea un viejillo de 80, 90 o 100 años. Eso está en la carne. Está en este cuerpo. No podemos negarlo. Negarlo, repito, sería engañarnos a nosotros mismos. Pero fíjense lo que pasa. Miren, cuando este cuerpo recibe el Espíritu de Dios, la vida inmortal dentro de ustedes, este cuerpo no está impuesto, acostumbrado a la vida inmortal. Está impuesto a una vida corrupta, llena de mentiras y de engaño, llena de pleitos, de celos y contiendas y maledicencias, y adulterios y fornicaciones y deseos viciados. Y cuántas cosas podríamos decir apoyados en las palabras del apóstol San Pablo. Amén. Pero cuando este cuerpo recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la vida inmortal dentro de ustedes, pone este cuerpo en sujeción a Dios. Porque este cuerpo, ya vimos también lo que dice el profeta, este cuerpo no está hecho a la imagen de Dios, sino a la imagen de las bestias, puesto que el hombre iba a dominar sobre las bestias, iba a pastorear las bestias, sería el Dios de las bestias, de la naturaleza, de aves, de los peces, de los animales de la tierra. Ya vimos, si usted no vino en ese culto, entonces no esté argumentando en su mente, sino vaya y lea. Este cuerpo no fue hecho a la imagen de Dios, porque Dios es espíritu. Amén. Al principio, cuando Dios hizo al hombre y la mujer, los hizo espíritu. Pero después eso lo metió en un cuerpo de carne y hueso. Y nuestra carne es semejante a la de los animales. Fue tomado del polvo de la tierra. ¿A dónde va a parar el cuerpo de un animal? Ya sea que se los traguen otras fieras o aves de carroña, va a parar al polvo, se hace polvo, es igual. Por eso Pablo habla del hombre animal. En la versión nueva dice el hombre natural. Pero me gusta más cuando dice el hombre animal. Porque ya nos dijeron en la escuela que pertenecemos al reino animal. Eso nos lo enseñaron en primaria. No sé cómo enseñan ahora. Ya ve que tratan de quitar palabras rasposas y hacerse muy educaditos, mientras por dentro están llenos de huesos de muerto y pestilentes, a diablo y azufre. Pero mentalmente las gentes quieren ser muy educaditas. Pues no, la Biblia sigue hablando lo mismo. El hombre animal no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Y este cuerpo, esta carne, es semejante a la de los animales, tomados del polvo de la tierra. No así el espíritu del hombre, del predestinado, del elegido. Eso es diferente. Ese es un atributo de Dios manifestado sobre la tierra, pero cobijado con un cuerpo de carne y hueso y un cuerpo que nace maleado. Amén. Todos sabemos que nace maleado. Usted no le enseña al niño, a la niña que va a la escuela, usted no le enseña maldiciones, usted no le enseña cosas malas. Pero luego regresan de la escuela con maldiciones, con cosas malas. O es más, todavía ni lo manda a la escuela
y desde que nacen y usted los está amamantando, a veces el niño manotea y le pone cachetadas a su madre. Él ni sabe. Él está en un estado de inocencia. Pero él cachetea a la madre, muerde la teta de la madre, es decir, causa dolor. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién le enseña eso? No, eso se trae en la naturaleza y crece y las cosas malas crecen si usted no educa a su hijo en amonestación y en disciplina de Dios. ¿Cuántos hijos se han levantado para dar muerte a su propia madre o a su propio padre? ¿Quién los enseñó a hacer eso? Es el asesino con el cual hemos nacido todos. Es esa mala naturaleza, una naturaleza animalesca. Qué terrible, pero es la verdad, hermanos. Cada día se ven cosas más terribles. Niños balaceando en la escuela a sus maestros y a sus compañeros. ¿Dónde había visto usted eso? Si antes un maestro era casi como un padre para nosotros y podía corregirnos y podía darnos un reglazo y podía darnos un coscorrón y podía darnos un tirón de orejas. Hoy, pobre maestro que se atreva a corregir a un alumno mimado, chiflado por sus padres. Ay de ese maestro que se atreva a corregir en su clase de esa, o nos daban reglazos en los dedos. Cuidadito que nosotros fuéramos con el chisme a mamá. Me pegó el maestro. Venga para acá, ahorita le doy otras 3. Para que usted sepa que debe de respetar a su maestro o a su maestra. Si lo corrigió, yo sé quién es usted. Pero hoy no, los padres van y ponen una demanda contra el pobre maestro que les está ayudando a corregir sus hijos. Lo demandan y lo meten al bote y se quedan bien sonrientes las madres, criando un hijo para que mañana sea un bandido suelto por las calles. Eso es triste, hermano. La corrección se hizo a un lado. La carne no desea corrección. Usted y yo en sí mismos no deseamos que nadie nos corrija. Aborrecemos corrección, a menos que seamos creyentes verdaderos. Amén. Y que como hijos de Dios aceptemos la disciplina de Dios. Pero si estamos en la carne, como dijo Pablo, a usted no le gusta la corrección. Y no se corregirá. Hay una sola cosa que puede corregir al hombre, y ese es el Espíritu de Dios poniendo en acción la palabra en el corazón de hombres y mujeres. Miren, dije que ya iba a terminar. Déjenme acabar esto. Entonces, la vida inmortal, cuando recibimos el Espíritu de Dios, hermanos, por eso es la necesidad urgente de pedirlo. Jesús dijo que el Espíritu Santo es para los que lo piden. Lo han pedido de corazón. Lo han pedido bajo obediencia de su palabra. Con clamor real, sincero en su corazón. Porque se necesita. Esta carne no va a obedecer a nadie más, ni a papá, ni a mamá, ni al pastor, ni al esposo. No va a obedecer a nadie más hasta que reciba el Espíritu Santo, que da el poder de sujetar la carne y traerla al orden de la palabra de Dios. Cuando usted recibe el Espíritu de Dios,
La vida inmortal, eso es el Espíritu Santo, la vida inmortal dentro de usted. Pone este cuerpo en sujeción a Dios. En sujeción a Dios, es decir, sujeción a su palabra. Amén. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Él no puede pecar. Podríamos entrar en otro mensaje poderoso en Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis con este solo texto. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Él no puede pecar. Repito, es un mensaje que nos puede pasear desde el Génesis hasta el Apocalipsis por meses enteros. Pero reciban el Espíritu Santo y clamen por Él. Usted no va a cambiar hasta que le dé entrada a Él en su corazón. Es el único que puede sujetar esa yegua indómita o ese mulo indómito. Es solo el Espíritu Santo el que nos puede convertir en, como dice el apóstol Pablo, una palabra, domésticos de la fe. Solo el Espíritu Santo puede convertir a una brava mujer en una doméstica de la fe. Solo el Espíritu Santo puede convertir a un bravo caballo en un doméstico de la fe. Amén. El que es nacido de Dios no practica el pecado. No lo practica. Puede ser quizás tentado, puede quizás hasta caer, pero no es su práctica. El diablo lo sorprendió y lo costaleó. Pero cuando usted lo practica, es parte de su vida. Es una práctica suya. Renegar contra la palabra. Y siempre nos da cuidado cuando hablamos ciertas palabras. Como cuando dijo el hermano Branham, dijo: si usted es lleno del Espíritu Santo, haga lo que quiera. Amén. Haga lo que quiera. ¿Quién lo entiende? Pues el que recibe el Espíritu Santo lo entiende perfectamente. Sabe que él no va a querer otra cosa sino agradar a Dios. Entonces no sé qué día les dije, yo nunca he tenido necesidad, nunca tuve necesidad de mi primera esposa decirle, yo mando aquí. Nunca tuve necesidad. Y de esta, mi otra esposa, después de que enviudé, desde luego. Porque si un ministro se casa antes de que su esposa muera, él no debe ministrar, él debe renunciar. No debe tener dos esposas vivas. No es apto para estar parado aquí o en ninguna parte enseñando la palabra de Dios. Lo digo por si alguno no lo sabe. Yo enviudé y me volví a casar correctamente como lo dice la palabra de Dios. Entonces, a mi primera esposa nunca tuve necesidad de decirle, oye, mijita, yo mando aquí en la casa. Nunca. Y a esta, mi segunda esposa, pues ya vamos para, ¿qué? 3 años. O ya cumplimos 3 años. A ver, mitoteros de las bodas que saben todas las fechas.
Pues ya ni me acuerdo, ¿ya cumplimos 3 o qué, Daisy? Se me hace que sí, ¿verdad? Pero no estoy seguro. Bueno, entre 2 y 3, para no fallarle. Tampoco nunca he tenido, desde el primer día, nunca he tenido necesidad de decirle, yo soy el que mando en la casa. ¿Por qué no he tenido necesidad? Porque ellas se han mantenido como una dama cristiana, conociendo sus deberes y solo respondiendo al amor, que es respeto a su marido. Y las madres ancianas, viejitas, tenían ese don para enseñar a las hijas. Mijita, cuando usted se case, su esposo es el que manda en casa. Eso enseñaban todas las viejitas. Ahora hay viejitas, pero son viejitas modernas. Casi ya no alcanzaron de aquellas épocas en que las madres viejas enseñaban a sus hijas a respetar a su marido. Pero en el terreno cristiano nunca he tenido necesidad de decirle yo mando. ¿Por qué? Porque vivimos bien. Porque por naturaleza obedecen. Tampoco soy un hombre con un látigo en la mano. Trato de ser lo más dulce que se pueda, así soy yo, y soy incapaz de ponerle una mano encima a mi esposa, ni a la primera ni a estas, jamás, porque soy un cristiano y nunca ha habido necesidad de decirle, aquí yo mando. No, Señor, por siempre he estado por amor sujetas a mí. Eso es hermoso. Cuando por amor las personas, la mujer, se cobija bajo el hombro, bajo el brazo de nosotros y tiene mucha confianza en nosotros y nunca piensan ellas en tomar el mando de la casa. Su naturaleza no se los permite. Desde luego, su nueva naturaleza no se los permite, menos regañarme, jamás. La primera fue incapaz de hacerlo y esta segunda pues parece que va por el mismo rumbo de amor, de obediencia, de no sumisión. Porque una sumisión casi da a entender que el hombre está con el látigo en su mano. No, una sumisión temerosa de Dios, temerosa de ofender a Dios, temerosa de hacer cosas contrarias a su Dios. Lo hacen para honrar a su Dios. Y cuando honran su cabeza, que es el hombre, están honrando a Dios. Y jamás querrán tomar el mando. Eso es lo que yo quería decirles cuando les dije, nunca he tenido necesidad de decirles, yo aquí mando. No, y menos con coraje y eso. Si usted tiene necesidad de que alguien le diga, yo aquí mando, grábeselo, pues algo está haciendo mal fuera del orden de la palabra de Dios, para que el hombre se lo tenga que repetir y que decir. Pues quiere decir que se está saliendo, como decía mi tía Chepa, estamos, mijo, muy fuera del riel, decía. Porque yo le decía, ¿cómo ha estado, tía? Y ya estaba muy viejita, era la mamá de Paula, la que era dueña antigua de aquí al lado, pariente ella de los Guerra, pero que nada tiene que ver con nosotros. ¿Cómo ha estado, tía? Ay, mijito, dice, pues aquí estamos muy fuera del riel ya. Y así hay personas fuera del riel. A veces hay necesidad de decirle a las mujeres, oigan la palabra de Dios,
Óiganla correctamente, no dejen que el diablo se las voltee al revés. Creo que son suficientemente inteligentes, porque yo he andado entre los indios y las inditas lo entienden perfectamente y muchas de ellas ni a la escuela fueron. Pregúntale al hermano que viene también de por allá, de orígenes humildes. No son indios o son tan indios como nosotros. Si a indios vamos, todos somos indios y todos venimos de los indios. Pero dice el profeta, yo he encontrado entre los indios verdaderos caballeros y creo que también he encontrado verdaderas damas. Eso no se necesita. El estudio es una cosa intelectual. El cimiento se lo enseñan en su casa. Y luego su naturaleza va a batallar y a luchar con ese cimiento que su padre o su madre le quisieron inculcar a usted y usted lo rechazó porque trae un carácter de los 1000 demonios. Para eso es Cristo. Para eso es el Espíritu Santo. Es un moderador. Esta carne puede ser llevada a un nivel más alto que el mundo, es decir, que la gente del mundo. Déjese llevar por el Espíritu Santo. No puedo creer que no entiendan lo que digo, porque repito, gente analfabeta que les he predicado esto, lo entienden perfectamente y lo practican. Quiere decir que el estudio intelectual no tiene nada que ver, sino el Espíritu Santo en hombres y mujeres, para que cada uno tome con humildad y con respeto su lugar, tanto el hombre como la mujer. Por eso, gracias a Dios hasta ahorita, no he tenido necesidad de decirle a la mía, y es mucho más joven que muchos de aquí, nunca he tenido necesidad, yo aquí mando. No, no hay necesidad. No hay necesidad, ella creció entre nosotros. Conoce el Evangelio y no solamente lo conoce, pues está tratando de vivirlo. No es perfecta. No vaya a creer usted que somos perfectos en Cristo. Pero es alguien que va creciendo junto con nosotros, junto con ustedes. Amén. Y ya lo aprendió, lo trae por naturaleza. Porque si se aprende, nada más se aprende, se puede olvidar. A mí se me olvidó la raíz cuadrada que me enseñaron en 6º año. Se me olvidó. Y me lo enseñaron bien, pero se me olvidó. Pues también ya va como para 60 años. Sí, para 60 años. Ya tiene 60 años, ahora que me acuerdo. Que me enseñaron en 6º año la raíz cuadrada. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? 2 aplicados son los únicos. Los demás, bendito sea Dios. Ay, no, Chabela, no creo que tú sepas la raíz cuadrada. Ahorita que salga va a hacer una prueba a ver si es cierto. Pero quiero decir que lo enseñaban en 6º año, la raíz cuadrada y parte de la raíz cúbica. Hoy no se enseña eso en 6º año, si apenas saben, a veces ni saben cuántas son 7 por 8. Ni universitarios les he preguntado a ver cuántas son 7 por 8. 7 por 8, ahí te fijas. No, mijito, estás como en 2º año de primaria. Pero cuando es el Espíritu Santo pone
una nueva naturaleza en usted. Una naturaleza que es compatible 100% con la palabra de Dios. ¿Y usted cree que yo le estoy echando a usted? Fíjese que sí. Tiene razón, yo les estoy predicando a los que vinieron. Qué triste sería estar predicando para los que no vinieron. No, estoy predicando para los que vinieron, para nosotros. ¿Para perjudicarlos? No, para enderezar nuestros caminos. Para alcanzar nuestras aspiraciones, alcanzar las promesas de Dios. Para eso es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Miren, aquí le vamos a dejar para que el domingo también alcancen algo los que no vinieron hoy. A veces es muy difícil que todos oigan lo mismo, porque entre semana a veces para unos es imposible venir. Y el domingo pues sí es posible que vengan, pero a veces las propias personas lo hacen imposible. Total, predicamos para la novia de Jesucristo, que es la única interesada en la resurrección de los muertos. La primera. Es la única interesada en la manifestación de los hijos de Dios. Es la única interesada en el rapto. Lo demás es relleno de la edad. El punto principal para Dios es lo que Él eligió en su propia mente, lo que Él escogió. Los pensamientos que hoy Él los convertirá en palabra. Todavía no llegamos a esa partecita. Posiblemente el domingo. No llevamos prisa. Póngase de pie, hermano. Que Dios le bendiga por su paciencia, por oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya estamos viendo que no está dicho solo por ser dicho. Lleva un propósito. Conocer el porqué tantos años de cristiano. Y no puedo vivir como un cristiano, como una cristiana. Eso sí es terrible. Terrible. Debiendo ser maestras del bien, dijo Pablo. Pues no se ha alcanzado eso. Y ya hablaremos entonces el domingo. Pues Dios les bendiga y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por habernos permitido estar estos momentos aquí en tu presencia, Señor, oyendo tu palabra, Dios, que algún eco ha de encontrar en nuestro corazón. Muchas gracias te damos y bendice a tu pueblo y dale victoria en todas sus luchas, Señor. Hazlos cristianos victoriosos sobre sí mismos, sobre el mundo y sobre el enemigo. Gracias te damos, Dios, y antes de salir queremos encomendarnos a ti, pedirte que nos guardes en el trayecto del camino a nuestros hogares, que tú nos bendigas y bendigas a tu pueblo y a sus hijos y los guardes y les ayudes, Señor. Nos encomendamos a ti, oh Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.